Democracia Hoy, con José Cabrera. Saludos, bienvenidos al primer programa de Democracia Hoy. Soy José Cabrera y durante estos minutos vamos a dialogar sobre varios temas relacionados con el panorama electoral ecuatoriano. Durante este tiempo, el Ecuador ha vivido episodios sobre violencia hacia la mujer. Estos hechos nos han hecho reflexionar como sociedad. Vamos a tratar una de las aristas importantes sobre este tema, como es la violencia política a la mujer. Para ello tengo el agrado y el honor de estar junto a Viviana Aido. Ella es PhD en Administración y Dirección de Empresas y representante de la ONU Mujeres en Ecuador. Me parece oportuno definir el tema de violencia política, para lo cual le invito a Viviana que nos dé su concepto de lo que es la violencia política. Bueno, muchísimas gracias, consejero, en primer lugar por este espacio, Democracia Hoy. Me parece importante que se pueda profundizar y debatir acerca de este tipo de cuestiones y le agradezco mucho que nos haya invitado a esta inauguración. Como ONU Mujeres, sabes que uno de los temas en los que más trabajamos es precisamente la lucha contra la violencia sobre las mujeres en todas sus formas. La violencia política, sin duda, es una de las formas de violencia que se ejerce sobre las mujeres y puede ser concebida como cualquier acción, cualquier agravio que pueda ser cometida contra una mujer por el hecho de ser mujer, con el objetivo de causarle un daño, ya sea físico o psicológico o sexual, con el objetivo de tratar de disminuir, de reducir su función como cargo público. También se ejerce obviamente sobre las candidatas. Ahora podemos hablar de las muchas formas de violencia política que podemos entender, pero lamentablemente son muchas, ¿no? Y tratan eso, de impedir que las mujeres puedan ejercer con toda la libertad su función pública. Lamentablemente, dentro del Código de la Democracia todavía no tenemos unos artículos, unas leyes que controlen esta situación de la violencia política. ¿Qué opinión tienes, qué experiencias tienes en otros países sobre este tema en cuanto a la violencia política específicamente? Hay desde los casos extremos, estos femicidios, algunos muy conocidos, por ejemplo el de Marielle Franco en Brasil o el asesinato de Berta Cáceres en Honduras, mujeres que fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres, por defender sus posiciones, por ejercer su acción política. Pero hay otras muchísimas manifestaciones de este tipo de violencia que a veces son tan sutiles que ni siquiera podemos percibirlas o denominarlas como tal. Desde poner a mujeres candidatas y luego obligarlas a dimitir porque solamente es con el objetivo de cumplir la cuota, desde no dar, por ejemplo, los recursos necesarios para la realización de las campañas políticas, no ofrecer suficientes espacios en los medios de comunicación para poder desarrollar esta campaña. Una vez que son mujeres electas, también se enfrentan a otro tipo de formas de acoso, como que las asignan a las comisiones que pueden ser menos estratégicas, ¿no? Es difícil ver a mujeres en las comisiones de economía o de ámbitos que están considerados como más masculinos. Formas de violencia como el acoso sexual, por supuesto, que está ahí, como el no escucharlas, el robarle las opiniones, el tratarlas en los medios de comunicación, no por su gestión, sino por la ropa que llevan puesta, por su vida personal, por su estado civil. Se hacen preguntas a las mujeres que nunca se realizan a los hombres cuando están en el ámbito político. Por ejemplo, el hecho de si están casadas, cómo concilian, es una pregunta bastante típica que en ningún caso escuchamos cuando hay un candidato masculino, el enfocarse en esa vida privada o inventarles una para tratar de desprestigiarla, esa violencia también a través de las redes sociales. Es decir, hay una enorme tipología de formas y de manifestaciones a través de las cuales esta violencia se expresa, y efectivamente hay que trabajar en sanciones, sin duda, obviamente cuando estamos en los casos más graves con todo el peso de la ley. En el caso de Ecuador tenemos la violencia política definida en la Ley de Violencia contra las Mujeres que se aprobó hace aproximadamente un año, y eso es importante, la tipificación de esta forma de violencia, no una ley concreta como puede ser el caso de Bolivia, que en el año 2012 aprobaron una ley específica para el abordaje de la violencia
política contra las mujeres, pero al menos sí la tenemos ya como definida en esta legislación. En la propia Constitución se hace referencia a la no discriminación y a la igualdad de género, pero siempre pienso que las leyes no pueden quedar en papel mojado. O sea, tenemos un marco normativo legal, un marco legal bastante avanzado en el país y creo que hay que reconocerlo. El país está alineado con los estándares internacionales, con la CEDAW, el Plan Nacional de Desarrollo está totalmente alineado con la Agenda 2030, pero hay que pasar de lo legal a lo real. La igualdad o es real o simplemente no es igualdad. No podemos tener las leyes y luego no tener una implementación efectiva de las mismas. Por tanto, hay que dotar de los recursos humanos, económicos y de los planes de implementación específicos para que realmente puedan ser efectivas estas legislaciones. Claro, en el sector rural es mucho más marcado la diferencia. Quisiera que nos cuentes tu experiencia aquí en el país. ¿Cómo está en el sector rural? Porque en el sector urbano, bueno, hay la participación. Sí, estamos conscientes que en muchas organizaciones políticas, por cumplir la ley, incluyen a las mujeres. En el sector rural, ¿cómo tú has podido observar el trabajo, la participación de las mujeres en la política? Sin duda, consejero, cuando vamos al espacio rural la participación baja. En este país que casi tenemos paridad en la asamblea o que incluso ahora de cara a estas próximas elecciones sesionales vemos que los candidatos a concejales urbanos casi hay paridad, hay un 45 de mujeres, un 55 de hombres aproximadamente. En el momento que nos vamos a las zonas rurales esa participación baja dramáticamente. Los últimos datos de estas candidaturas en cuanto a prefectas, viceprefectas, alcaldesas apenas están en un 15% de candidatura y eso es una tremenda pérdida porque cuando hablamos de más mujeres en política no solo estamos hablando de un tema de números, de un tema cuantitativo, de un tema de cuotas, también es un tema cualitativo, se incrementa el número de temas que pasan a formar parte de la agenda política, por ejemplo, cuestiones como la violencia contra las mujeres, la corresponsabilidad. Está demostrado que cuando hay más mujeres en política, cambia la forma de hacer política y cambia el número de cuestiones que pasan a formar parte de la agenda. Hay una frase que decía Michelle Bachelet, que dice que cuando una mujer entra a la política, cambia la mujer. Cuando son muchas las mujeres que entran en la política, lo que cambia es la política. Es decir, ese cambio en la agenda social, esa incorporación de nuevas formas de hacer es tremendamente relevante y por eso también hay que apostarle a la participación política, especialmente en las zonas rurales, ¿no? Bueno, quiero agradecerte tu presencia, es un verdadero honor haber empezado este ciclo de conversatorios, de conversaciones con gente importante como ti, sacar unas conclusiones y en este caso ese compromiso de trabajar conjuntamente por cuidar este tema de la violencia de la política en las mujeres. Te agradezco, muy amable y vamos a trabajar en equipo. Muchísimas gracias y cuenten con ello. Gracias. Gracias por acompañarnos, gracias Viviana por tu presencia.